Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la primera semana del Adviento, y este viernes es 5 de diciembre. Por ser el día que es el primer viernes de mes. Y como siempre, desde este programa de Radio María recordamos la importancia, la conveniencia de practicar la devoción de la comunión reparadora de los 9 primeros viernes de mes, revelada por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Como saben, empezamos por el Evangelio, que es según San Mateo, del capítulo 9, los versículos 27 al 31, que dicen así: En aquel tiempo, 2 ciegos seguían a Jesús gritando: Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Lo primero que nos llama la atención es que en este relato de San Mateo, a diferencia de cómo lo narran San Marcos y San Lucas, se habla no de un ciego, sino de 2 ciegos que siguen a Jesús gritándole. Aquí no es como el ciego Bartimeo, que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, y ocasionalmente, al enterarse de que pasaba Jesús por aquel camino, se puso a gritar algo parecido a lo que gritan estos ciegos: Ten compasión de mí. Se trata de 2 ciegos que tienen una iniciativa mucho mayor. Estos no han encontrado a Jesús por casualidad. No es la providencia la que ha hecho que Jesús se encontrara con ellos por el camino donde pidieran limosna. Estos siguen a Jesús. Por tanto, ambos se han puesto en camino, ayudándose en su debilidad y en su pobreza para alcanzar la misma meta, tratar de conseguir la misma gracia. Siguen a Jesús gritando: Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Y a mí se me ocurre una primera reflexión que puede ser aplicada también a muchos hombres y mujeres de hoy. Y es la siguiente: se puede seguir a Jesús incluso cuando uno está ciego, espiritualmente ciego, no tiene capacidad de ver. ¿Y qué significa ese estar ciego, ese no tener capacidad de ver? Puede significar 2 cosas, y son 2 significados que pueden ser complementarios
y no excluyentes. Un primer significado puede ser el siguiente. El ciego es el ciego que sigue a Jesús. Es ya el discípulo de Jesús, el que sigue tras Jesús es ya discípulo. El Señor así lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga. En este caso ellos cargan con la cruz de su ceguera, y siguen a Jesús. Son discípulos. Por eso un primer nivel es el discipulado con el seguimiento de Jesús. Ellos pueden escuchar a Jesús, pueden escuchar sus enseñanzas, pero no son todavía capaces de contemplarle. Todavía no hemos llegado a esa amistad con Jesús, a esa intimidad con el Señor que se llama contemplación, en la cual no es que yo vea con claridad, pero ciertamente tomo conciencia de que soy mirado por Él, de que vivo en su presencia, y el Señor se convierte verdaderamente en presencia viva cerca de mí. La otra posibilidad de comparación o de interpretación sería la siguiente: es posible la oración y la súplica antes incluso de que exista una fe viva, completa. La forma de aumentar nuestra fe es precisamente orando. Y algunas personas dicen que no son capaces de orar porque no tienen fe, cuando se trata justamente de lo contrario. No tienen fe porque no son capaces de ponerse a orar. Hay que suplicar al Señor, aunque el Señor no sea una evidencia, aunque todavía no tengamos esa luz interior de la fe. La súplica precede a todo. Así pues, ambos ciegos ya nos están enseñando la doble posibilidad, nos están ilustrando acerca de algo importante. El que no tenga fe o tenga muy poca fe, que rece aunque crea que no es válida su oración o no es auténtica su oración, que rece. Y por otra parte, quien sigue a Cristo, quien se ha convertido en su discípulo, que persevere en ese seguimiento y en la oración y en la súplica, y el Señor terminará concediéndoles lo que ansían y desean: ver a Cristo, ver a Dios, abrir los ojos interiores a la contemplación. Pero volvamos a la primera cuestión que planteábamos: ¿por qué son dos en vez de uno? Independientemente de que la respuesta pueda ser extraordinariamente sencilla, como que históricamente fueron realmente dos y se trata de un hecho distinto al narrado por Marcos o por Lucas, dos representa el mínimo de comunidad. No es un hombre solo, es el mínimo grupo. Uno se apoya en el otro en el uno. Ambos siguen a Jesús. Recuerden que el Señor envió a sus apóstoles de dos en dos a anunciar la cercanía del reino, a anunciar la liberación de los hombres, porque los envió también a curar enfermos y a expulsar demonios. Pero no solamente envió así a los 12, más tarde envió a 72 discípulos, de nuevo de dos en dos, porque no valía el testimonio de uno solo, tenía que ser un testimonio compartido, dado simultáneamente por dos hombres. Aquí estos dos ciegos son también para nosotros testigos, y esto es sorprendente. Si no pueden ver, ¿cómo van a ser testigos?
son testigos de misericordia, son testigos de fe. Ambos nos están mostrando que en la Iglesia nunca es uno el que anuncia el Evangelio, nunca es uno quien santifica, nunca es uno quien se convierte en caudal de gracia, es la Iglesia, es siempre. Son al menos dos, hasta en los sacramentos. El ministro humano está unido siempre a Cristo Jesús, que es el que obra en los sacramentos. Es el sacerdote y Cristo los que actúan conjuntamente en la Eucaristía para ofrecernos ese sacramento de nuestra fe. Así pues, son dos ciegos los que van a Jesús y se le acercan cuando Jesús está en la casa. Parece que el Señor no se ha detenido en el camino, ha llegado a la casa y al término de su viaje, de su jornada, entonces se le acercan los ciegos que le seguían gritando. ¿Tiene esto también una lectura simbólica, una interpretación espiritual para nosotros? Sin duda. Recuerden ustedes que el Evangelio de San Mateo se le llama el Evangelio eclesiástico, así como el de San Lucas, por ejemplo, se le llama el Evangelio de la misericordia, o incluso el Evangelio del camino, porque Jesús está siempre hablando, enseñando, actuando en el camino. En Mateo, por el contrario, se destaca la experiencia comunitaria, el papel importante de los 12 y que Jesús actúa en la casa. Porque la casa es, en este evangelio eclesiástico, la casa es la Iglesia. Hoy sigue Cristo actuando como entonces, y sigue actuando en esa casa común que es la Iglesia. Así pues, el caminar de aquellos hombres tiene una meta: encontrarse con Jesús en la casa, encontrarse con Jesús en la Iglesia. Una vez en la casa ya Jesús sí toma la iniciativa. ¿Creéis que puedo hacerlo? Y esto es muy importante, porque no se puede estar en esta casa sin una especial y explícita confesión de fe. El Señor la reclama inmediatamente antes de hacer cualquier cosa. ¿Creéis que puedo yo hacerlo? ¿Creéis que yo tengo autoridad, poder? ¿Creéis que tengo esa palabra que confesó un día que tenía el centurión de Cafarnaúm, cuando dijo: dilo de palabra y mi criado quedará sano? Porque yo también tengo una palabra de autoridad y le digo a uno ven y viene, o al otro haz esto y lo hace. Tú, Señor, tienes también una palabra de autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Dilo de palabra. ¿Creéis entonces en mi palabra? ¿Creéis que puedo hacerlo? Y ellos contestaron: sí, Señor. Vamos nosotros a pedir gracia para en casa, con el Señor, con nuestro amigo, con nuestro Maestro, estar dispuestos siempre a confesar la fe en público, ante los de fuera y ante los de dentro, a confesar la fe comunitariamente, ambos a dúo, a confesar la fe ante el Señor, que nos pregunta, que nos llama. Vamos a seguir pidiendo gracia para que nuestra oración de este viernes alcance también el corazón de Cristo y Él se digne abrir un día nuestros ojos.
una vez que aquellos ciegos respondieron a la pregunta de Jesús, ¿creéis que puedo hacerlo?, diciendo, sí, Señor, es decir, sí, Señor, lo creemos, claro que creemos que puedes hacerlo, por eso te seguimos, por eso te gritamos. Entonces el Señor les tocó los ojos, diciendo que os suceda conforme a vuestra fe. El Señor con mucha frecuencia, para curar las enfermedades y dolencias, tocaba a aquellas personas que las padecían. Ya fuera el tocado una persona leprosa, ya fuese un paralítico, ya estuviera muerto, como la hija de Jairo, o bien el hijo de la viuda de Naín, también el Señor tocó a ambos, los levantó. ¿Por qué el Señor toca a aquellos enfermos? De nuevo tenemos una lectura espiritual, una lectura simbólica del hecho. El Señor no cura a distancia, el Señor tampoco redime a distancia. Nuestra redención tuvo como comienzo la encarnación. El Verbo de Dios bajó del cielo al seno de la Santísima Virgen María para hacerse hombre, para experimentar él mismo en su humanidad, en su carne, el hambre y la sed, el frío, el dolor y hasta la muerte. Él se hizo hombre para tener un corazón humano, para amarnos no solamente con su amor divino, sino amarnos con un corazón de carne que latía de amor por el Padre y por nosotros. Jesús no salva a distancia, estoy diciendo, sino que se acerca a toda dolencia y la toma sobre sí. Él nos redime endosándose el dolor, el sufrimiento, las consecuencias del pecado. No el pecado porque Él era la santidad misma, era Dios, pero sí acepta expiar el pecado de los hombres, tomando para sí las consecuencias del pecado de los hombres. Tocó los ojos de los hombres, tocó esa ceguera en que a veces viven sumergidos los hombres, esa ceguera que nos desespera. Él la tocó, la rozó en su humanidad, al mismo tiempo que decía que os suceda conforme a vuestra fe. Y en la cruz el Señor cerró los ojos con su muerte, para de esta manera abrir los ojos de todos nosotros. Él cerró los ojos para morir, y de esta manera abrirnos los ojos para la verdadera vida, la vida que no acaba, la vida que es dichosa contemplación de Dios por la eternidad en el cielo. Este es el estilo de Cristo. Y a los dos ciegos se les abrieron los ojos, se les abrieron de inmediato. No fue, como en otro caso, una curación progresiva. Inmediatamente vieron. Ha sucedido conforme a la fe de aquellos hombres. La fe ha sido la puerta para entrar en la vida, para entrar en la visión. La puerta para entrar en la luz ha sido la fe de estos hombres. Conforme a vuestra fe, que así suceda. Se les abrieron los ojos. Jesús entonces les ordenó severamente. Fíjense en el adverbio, severamente. El Señor se ponía serio. No tengamos una imagen edulcorada, bonachona, dulzona del Señor. El Señor sabía hablar
con energía y con exigencia. Él hablaba con pasión de su Padre Dios. Y él hablaba imperativamente, porque como le dijo a sus discípulos, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y es verdad, porque lo soy. Él es el Señor. ¿Y qué es lo que les ordena con severidad? Cuidado con que lo sepa alguien. Esto es una advertencia que nos llena de perplejidad. No tienen que ser ellos testigos de lo que ha hecho Jesús con ellos, de todo lo que han recibido. ¿Cómo dice el Señor que cuidado con que lo sepa alguien? Porque no es el momento todavía. Los hombres no pueden entender qué es el Mesías y cómo tiene que actuar y salvar a los hombres el Mesías. Si el primer testimonio que se diera de él fuera sólo o principalmente de hechos milagrosos, de hechos sorprendentes y llamativos, los hombres podrían llamarse a engaño, como de hecho muchos se llamaron a engaño, creer simplemente que el Mesías vendría a sacarles las castañas del fuego sin más exigencia. ¿Por qué no me das de ese agua viva y no tendré yo que venir a sacarla ningún día más? Así no tendré que trabajar. No, hace falta otro momento y otras circunstancias para que el milagro se entienda. Sin embargo, ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Les resultaba imposible callarse y quedarse ellos solos con aquella maravilla que el Señor había obrado. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos esa prohibición. Nosotros sí que podemos y debemos dar testimonio de las maravillas del Señor en nuestras vidas. Que los colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.